Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la cocina de Chabela este 21, miércoles 21 de febrero, 12 del día, un poco más. Son las 12:23 exactamente y resolviendo un poco los problemas técnicos que tenemos en Violeta Radio con nuestras transmisiones que están bastante tecnologizadas, pero la tecnología no siempre resuelve. Pues miren, estamos en una charla más en esta cocina. Hoy, en esta ocasión, pues tenemos como invitada a una mujer científica, médica, que ha desarrollado su carrera profesional en paralelo de muchas otras cuestiones que nos toca a las mujeres profesionales realizar, además de nuestro trabajo académico, científico. Pues tenemos una vida que también está marcada por cuestiones de género y justamente de eso queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que científicamente las mujeres hemos aportado, podemos aportar a la sociedad, pero también cómo nos manejamos, cómo andamos de un lado para otro, resolviendo, por supuesto, cuestiones de la vida personal, de la vida familiar? Y para ello, pues, le doy la bienvenida a la doctora Angélica Cuapio, quien este día en la cocina de Chabela me va a acompañar a hacer esta charla justamente sobre estos asuntos. Bienvenida, Angélica, a la cocina de Chabela. Hola, Maru querida, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en la Violeta Radio y en la cocina de Chabela. Es un gusto para mí poder platicar contigo en la cocinita. Qué bueno, pues vamos a tener una interesante charla, pero antes yo quisiera decir quién eres, porque justamente creo que es bien importante destacar la trayectoria académica y científica de las mujeres que participamos aquí en Violeta Radio. Y mira, alguna vez me contaron una anécdota de la doctora Graciela Hierro, pues esta mujer tan importante para la filosofía en México. Y alguna vez le dijeron en una conferencia, la presentaron como señora Graciela Hierro, y ella dijo, pues prefiero que me llamen doctora porque, pues señora, la verdad es que no me costó mucho ser señora, pero ser doctora me ha costado un montón. Entonces, justamente por eso quiero presentarte como la doctora Angélica Cuapio y quiero pues dar lectura a esto que em, nos has compartido de tu trayectoria de estudios. Y quiero empezar diciendo, por ejemplo, que realizaste
tu doctorado en Alemania sobre la inmunología de enfermedades autoinmunes y ahora, pues incluso nos puedes explicar qué significa eso, ¿no? ¿Qué es la inmunología de enfermedades autoinmunes? Y bueno, después realizaste un postdoctorado en Viena, Austria, estudiando la respuesta inmune frente a leucemias y otros tipos de cáncer. Y actualmente eres investigadora senior en el Instituto Karolinska de Estocolmo, nada más y nada menos, ¿no? Este instituto tan importante también para la medicina, pues a nivel mundial, el Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia. Allí estás estudiando la inmunología de infecciones virales. También tus estudios han abarcado la respuesta inmune ante COVID-19, COVID persistente, que es esto, supongo que llamamos COVID largo o long COVID, como se le ha llamado en inglés, y también sobre la vacunación contra SARS-CoV-2. Híjole, tienes un montón de cosas que compartirnos porque esta cuestión del COVID bueno, la pandemia que prácticamente estamos saliendo, ¿no? De esa pandemia que, pues por lo menos para nuestra época, para lo que estamos viviendo, fue de alto impacto, nos cimbró como humanidad, pero a muchas, muchas personas en lo individual nos golpeó fuertemente, perdiendo a familiares. Entonces, creo que sería muy importante, Angélica, que nos compartas tus conocimientos y tus investigaciones sobre esto. Y bueno, además, pues has estudiado eh, tus estudios de posgrado han estado respaldados por la obtención de financiamiento de 3 becas Marie Curie de forma consecutiva, nada más y nada menos, la beca Marie Curie, que ha sido también una mujer en la historia de la ciencia, una mujer que marcó un parteaguas en esto y que además pues recibió 2 veces el premio Nobel, ¿verdad? También eres experta evaluadora en la Comisión Europea en los programas de redes doctorales de las becas Marie Curie. Y eres coautora del libro Doctoras con Alas, 26 historias que abren horizontes. Entonces, a partir de toda esta trayectoria que yo estoy leyendo, pues tú nos puedes contar un montón de cosas. Entonces, voy a parar aquí, la verdad, porque mejor es escucharte hablar a ti de esta cuestión, de esas cuestiones de la medicina y la ciencia que son tan importantes para la humanidad, como decía yo, que recientemente además nos tocó vivir con la pandemia. Pues, Angélica, mejor te doy la palabra y cuéntanos tú de ti, quién eres. Claro que sí, Maru. Pues soy Angélica y en este momento te estoy hablando desde la Ciudad de México. Por ahí escucharán al perro ladrando, va pasando también el fierro viejo y el gas. Y nada, nos preparamos porque para sentirnos un poco más en confianza. Y exactamente, he trabajado haciendo investigación científica, más por una cuestión de interés, de hacer algo un poquito quizá diferente a lo que se conoce en el camino de la medicina, pero también por cuestiones de índole, pues muchos obstáculos, ¿no? Durante una carrera clínica en la medicina. He estado en algunos países en Europa estudiando la inmunología. ¿Y qué es esto? Bueno, es el estudio de nuestro sistema inmune, cómo respondemos ante microorganismos o agentes que son externos, cómo respondemos ante una gripa, ante una enfermedad autoinmune, por ejemplo, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, en la que nuestro cuerpo no reconoce partes o partículas en nuestro propio organismo, las conoce como extrañas, entonces lucha contra ellas, aunque son mismos, son propios de nuestro organismo. Entonces yo me he dedicado al estudio de unos tipos específicos o especiales de los linfocitos que se llaman células asesinas naturales. Y estas células asesinas naturales se conocen en inglés como Natural Killer Cells, las NK.
Entonces, si lo escuchan de esas formas, ya sabrán a qué se refieren. Y son las Ujú, células que son unas células muy, muy, muy padres, digamos, muy madres. Son ujú, las células que yo considero las más cool del sistema inmune porque estas células nos permiten reconocer aquello que es extraño, ya sea virus o ya sea células cancerígenas. Entonces, antes de tener una memoria, nuestro sistema inmune, ya las asesinas naturales están reconociendo algo que no debe estar ahí y empiezan a montar una respuesta inmune importante. Estas células asesinas naturales no se conocen tanto en la jerga común, ¿no? Porque conocemos o escuchamos más de los linfocitos, linfocitos T o linfocitos B, porque esos ujú, linfocitos se forman después de una o 2 semanas después de que tuvimos una infección con algún microorganismo. Pero para poder activarse esos linfocitos T, tuvo que haber una exposición previa de otros tipos celulares, ¿no? Como las células asesinas naturales, que son las que primero se encargan de enfrentar a aquellos malévolos microorganismos. Entonces, esto no se mide normalmente porque cuando nos enfermamos de una gripa, los primeros días no hacemos nada. Puede ser que nos recuperamos de forma natural, de forma automática, o que vamos hacia un proceso patológico, ¿no? Nos enfermamos más, vamos al doctor, desarrollamos neumonía, etcétera. Y es ahí cuando entonces ya los linfocitos T o los linfocitos B aparecen. Pero la importancia de estas asesinas naturales es que se puede estudiar también en contextos actualmente de su uso como trasplantes de forma celular. Se llaman inmunoterapias. Entonces hay tipos muy específicos de cáncer que pueden ser tratados con trasplantes de estas células asesinas naturales. ujú, Esto es algo padrísimo porque ya no se necesitaría en ese caso, pues, medicamentos altamente costosos, no se necesitaría intervenciones muy largas, muy costosas. Con estos tratamientos actualmente son costosos, pero están en vías de desarrollo, ¿no? En algunos países. ujú. Y Permíteme interrumpirte porque me surge una pregunta. claro, ¿Estas células asesinas naturales, dónde están? ¿Dónde se producen? Y si son, pues, asesinas de todo patógeno, todo germen, no sé cómo llamar, que consideran ellos que sean externos, aunque no necesariamente son peligrosos. Em, ¿Cómo se haría, digamos, para dirigirlas a que solo asesinen aquello que sí es maligno? sí, muy, muy buena pregunta, Maru, porque responder esta pregunta ha llevado aproximadamente 40 años de estudio para poder entender Wow. cómo es que están funcionando estas células. Y resulta que en nuestro organismo todas nuestras células tienen, digamos que son imagínense una burbuja de jabón que tiene un contenido celular, pero en esa burbuja, en esa superficie, tenemos diferentes tipos de proteínas expresadas, se llaman receptores. En Ujú, nuestras células, esos receptores se reconocen como propios cuando nuestras, por ejemplo, las asesinas naturales u otros linfocitos reconocen a esos receptores. Proteínas que se expresan en los linfocitos reconocen otras proteínas que se encuentran en las diferentes células de nuestro organismo, ¿no? ujú, Ya sea en algunos órganos, en la piel, en sangre también. Y estos linfocitos se encuentran principalmente en la sangre. Ellos salen, nacen, crecen, empiezan a exportarse de la médula ósea. En la médula ósea es donde tenemos este nicho donde salen, nichos germinativos se llama, donde se encuentran las células madre. Si han ujú, escuchado, ¿no? Las stem cells o las células madre, que cuando salen de la médula ósea se empiezan a diferenciar. Y dependiendo del ambiente que tengamos en nuestro organismo, en algunos órganos, se ujú, diferenciarán hacia algún tipo particular y ya tendrán estas diferentes funciones. En el caso de las asesinas naturales, salen de la médula ósea, se van a la sangre y muchas se van hacia ujú, tejidos u órganos linfáticos, ¿no? Es lo que conocemos como los ganglios, algunas estructuras, o por ejemplo se me olvidó el nombre, amígdalas, ujú, otoncitas, las anginas que conocemos, ujú, el vaso, el hígado y se encuentran en diferentes órganos, pero depende del lugar también donde se encuentren, es que van a tener se llama fenotipo, es decir, que expresan diferentes proteínas que van a reconocer a X o Y, ya sea patógeno, ya sea otra célula que no es una célula sana, digamos, ¿no? Lo que ujú, ocurre, por ejemplo, en el cáncer es que algunas células, digamos, un cáncer de mama,
cáncer de mama, en este tejido mamario, las células empiezan a deformarse, empiezan a envejecer, empiezan a transformarse. Con esa transformación lo que ocurre y cómo se detecta es que las células empiezan a mostrar algunos patrones que son Ujú, precisamente también proteínas o moléculas que muestran que esa célula ya no está funcional, que es muy tóxica, que está en proceso de envejecimiento, que puede contaminar a las células alrededor. Y eso es lo que ujú, detecta nuestro sistema inmune, esa degeneración o transformación de nuestros propios tejidos. ujú, Por eso es que ellos van a atacar a estas células extrañas ahora o a estos patrones extraños. Y en el caso de los microorganismos también, en el caso de los virus, también presentan algunas moléculas que las reconocen las asesinas naturales. Y tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es, em, para esta inmunidad innata que se llama cuando tienes un primer contacto con estos microorganismos, las asesinas naturales expresan ciertos receptores, ¿no? Estas moléculas, estas proteínas. Y tiene que haber un balance entre receptores inhibidores o activadores. Si ganan los activadores, va a haber una respuesta inmune y los asesinas naturales van a tratar de matar a esas células extrañas. ujú. Si gana en la balanza los receptores inhibidores, entonces no va a haber ninguna respuesta de las células asesinas naturales y el microorganismo o la célula que no está tan transformada va a sobrevivir porque no va a tener este encuentro, ¿no? Y entonces se puede estudiar este tipo de células en diferentes enfermedades, ya sea enfermedades, por ejemplo, como dije, cáncer, pero también autoinmunidad y también infecciones de tipo más viral. Para infecciones bacterianas, más los linfocitos, el linfocito, principalmente linfocitos T, son los que montan la respuesta inmune. Ujú. Híjoles, bueno, pero se dice fácil, pero como tú has mencionado, responder a esa pregunta a las personas científicas les lleva años y años y décadas. Y solo nada más para cerrar como esta pregunta es, ¿tú qué predicción ves? Claro, desde tu conocimiento y tu trayectoria y la experiencia, eh, ¿qué qué proyección ves sobre la efectividad, digamos, de estos tratamientos y el tiempo que tardaría a las personas científicas, pues ya tener una aplicación, llevarlo a una aplicación efectiva entre quien lo necesita? Sí, fíjate que estas inmunoterapias están siendo actualmente muy estudiadas por el impacto que están teniendo. Como te conté, las células asesinas naturales se descubrieron ya hace 50 años. De hecho, en el instituto donde trabajo, mi jefe es el que las describió, no digo descubrió, porque no las descubrió, las describió por primera vez. Y desde entonces lo que hubo fueron estudios en modelos animales, ¿no? En ratones y en ratas. Posteriormente algunos estudios en humanos. Y todo este estudio, este tiempo que se llevó para realizar investigación científica básica, pues Ujú, tomó 30 años, ¿no? 35 años hasta que se entendiera su posible aplicación, cómo se podría utilizar. Yo recuerdo cuando comencé mi doctorado en Alemania, eso ya tiene 15, 17 años. ujú, Apenas se escuchaba, se comenzaba a escuchar la palabra inmunoterapia, ¿no? Y las ujú. inmunoterapias se realizaban con linfocitos T, pero apenas comenzaban. Y actualmente ya hay varios institutos o centros de investigación e innovación que están recibiendo apoyos financieros para poder expandir estos estudios de aplicación de inmunoterapias o trasplantes celulares. Claro, son estudios muy caros porque se necesita realizar todas estas pruebas, todos los experimentos, los análisis en laboratorios de alta seguridad. Y para tener acceso a estos laboratorios de alta seguridad no solamente se necesita tener mucha inversión, también necesita Mm, tener mucho personal capacitado para poder tener acceso a estos laboratorios. mm. Entonces es algo actualmente pues que los países, pues, Estados Unidos, Canadá, varios países en Europa tienen acceso a este tipo de estudios de inmunoterapia y ya los están aplicando en algunos ensayos clínicos en pacientes, pero para que llegue a aterrizarse y a ser aplicado a escala de mayoritaria, ¿no? En la población, creo que sí falta un tiempo. Sin embargo, lo interesante es que estoy segura que en el futuro próximo vamos a también a poder utilizar estas inmunoterapias para prevenir.
prevenir enfermedades, ¿no? Y eso Ujú, es, ¿cómo funcionaría esto en el futuro? Pues toman una muestra de sangre tuya, ven que, ujú, vemos qué tipo de asesinas naturales o linfocitos T o B tengas, dependiendo de la inmunoterapia, se estudia. Y entonces encontramos algún donador que se parece a, que puede donar células específicas para ti o tu misma sangre la podemos sacar, tomar en el laboratorio, analizar, expandirla y regresártela a ti como un trasplante, ¿no? ujú, Entonces ujú, sería buenísimo para evitar, si sabemos que hay personas que son muy susceptibles o que genéticamente tienen trastornos que los hacen susceptibles a enfermedades específicas, podríamos también pensar entonces en tener inmunoterapias preventivas para que esa persona no desarrolle cáncer, por ejemplo, o no ujú, desarrolle una influenza que puede llevarlo a la muerte, ¿no? O un COVID ujú, muy severo. Entonces, esto va a ujú, tomar lugar, estoy segura, pero claro, falta un poco de tiempo, ¿no? Actualmente hay estos tratamientos, pero para pacientes que tienen, por ejemplo, mieloblastoma, que es un tumor cerebral muy, muy fatal. Entonces, ujú. ahora se está utilizando porque pues ya no hay otra opción. En el caso de que ya no hay más alternativas, bueno, podemos tratarlo y ha estado funcionando afortunadamente. Pero pues claro, faltan muchos estudios, ensayos clínicos y mucha inversión para todo esto. Claro. Cuando dices mi jefe, fue quien las describió, ¿te refieres a tu jefe en el Instituto Karolinska en Estocolmo? Sí, 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 trabajo en el grupo se llama Hans Gustav Jungren y él él cuando estaba realizando su doctorado con su jefe, Ujú, eh, ujú, estaban realizando el doctorado y describieron estas células. Entonces son la referencia y un motivo por el que yo decidí realizar también mi segundo postdoctorado en su grupo, pues fue por esta razón, porque yo estoy interesada en esas células y no había muchos grupos en el mundo que realizaban actividad científica en este tipo particular. Entonces pensé que, bueno, tengo que ir donde están los que conocen y los que saben de estas asesinas naturales, si es que quiero conocer un poco más y entender más cómo funcionan. claro, claro. Es que justamente mi siguiente pregunta es, ¿cuándo, una, cómo se decide, digamos, cuál es el método científico más cercano a lo que tú andas buscando? ¿En qué momento de la vida pues de la vida de estudiante o de la vida profesional, antes de eso, en qué momento tú decides quiero ser científica, ¿no? Y en qué momento de la vida dices, esta es la vía, este es el método, este es el modelo científico que creo que es lo que yo pues le apuesto, como el desarrollo de mi vida profesional, pero también como la aplicación que puede servir más a las personas. Sí, ese tipo de preguntas normalmente creo que solemos verlas en las series, en las películas, como que hubo un momento decisivo en mi vida que marcó, ¿no? En Ujú, mi caso no, y creo que muchas personas normalmente llegamos a donde estamos en nuestros campos profesionales por la propia experiencia y porque la vida te va llevando hacia allá. Pero en mi caso yo estudié medicina. Y estudié medicina pues por una cuestión creo que un poco más de influencia familiar. No, no por ujú, imposición, no fue imposición, pero sí hubo algunos familiares que estudiaron medicina y pues mi papá pensaba que era una buena opción para mí, ¿no? Pues su hija que va a estudiar, qué le puedo ofrecer? ¿Qué? Entonces me sugirió estudiar medicina, pero fue para mí una buena recomendación porque yo nunca luché contra esa idea. Hay ujú. casos en los que sí, ¿no? En los que muchas veces está esta imposición de que tú vas a estudiar esto y esto y esto. En mi caso no fue así, tuve mucho apoyo por mis papás, estudié la carrera, pero no me encontré mucho no me sentí muy contenta con las jerarquías que existen en México, todas estas jerarquías, no solo en la medicina, sino en general, pero en el caso particular de la medicina, cuando haces la especialidad, la residencia se llama, residente médico, ¿no? Entonces, si tu residencia dura 1, 2, 3, 4, 5 años, el primer año eres R1. Y si tú eres R1 y tienes uno superior, el R2 no se le llama el R2, se le llama el R Dios, ¿no? Es No, decir, entonces hay una jerarquía tan marcada, pero de verdad, sinceramente,
en muchas ocasiones, en muchos hospitales, este sistema está un poco, no un poco, sino está muy mal estructurado, está muy mal aterrizado, ejecutado. Y entonces estas jerarquías no permiten un libre desarrollo personal y profesional de los médicos y de las médicas. Tenemos un sistema de salud que no está muy bueno, ¿no? Entonces, para irte a tu servicio social en el último año de la carrera, te mandan a un pueblo muy lejos, sin medidas de seguridad pertinentes, sin un pago adecuado, ¿no? Que te permite cubrir tus necesidades, sin un círculo de apoyo, de seguridad. Te vas a tu pueblo así, nada más, ¿no? Entonces, el sistema no está tan bien, también, no solo en México, sino en el mundo hay muchos países que no tienen un buen sistema de salud y de educación en la salud. Y entonces esas cosas me estresaban mucho durante mi carrera. Yo no quiero estar besándole los pies, ¿no? Casi, casi al siguiente residente o al jefe o jefa de departamento y si les caes mal, ya se terminó tu carrera. Eso por un lado. Y por el otro, pues también yo creo que la presencia y el apoyo de mis papás también me llevaba de cierta forma hacia algunos caminos, ¿no? Una opción era que estudiara medicina genómica, pero ya porque sonaba interesante la cosa cuando empezábamos a escuchar medicina genómica, pero y para mí me sonaba también muy, muy interesante, muy sexy sonaba, ¿no? Medicina genómica, wow, sí, pues vamos a Ujú, estudiar eso. Pero cuando me tuve mis clases de genómica y de genética durante la carrera me di cuenta que no era lo mío, no me interesaba, no era buena para eso. Entonces ujú, poco a poco tuve que buscar caminos, ¿no? Y fue ujú, así que llegué a tocar puertas a los laboratorios, sabiendo quién hacía investigación y también mis papás, bueno, mi papá me mencionaba al doctor Rui Pérez Tamayo y personas, ¿no? O científicos, científicas que tuvieron una trayectoria interesante en el campo de la medicina y así fue como empecé a tocar puertas. Me abrieron las puertas y me dejaron hacer rotaciones ahí para aprender, ¿no? Aprender cómo pues sacrificar a los ratoncitos, que después completamente me adelgé de eso porque para mí era muy, 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 muy duro. Yo no puedo ajá, trabajar con animales y eso lo entendí, que yo no puedo trabajar con animales, por eso mi visión siempre fue trabajar con humanos, con aquellos con quien me puedo poner al tiro, no con los ujú, pequeñines. ujú, ujú, Este, mm, y poco a poco fui yo también creando mi propio camino, porque también es una verdad, una realidad que en la carrera, en muchas carreras no se enseña también a pensar o a hacernos más visibles todos los caminos que podemos tomar al realizar una carrera, ¿no? No meramente médica ni científica, sino hay muchas opciones, pero casi siempre nos enfocamos en la tradición, ¿no? Tenemos esta ujú, visión de que no hay otras alternativas, de que tiene que ser así, de que tengo que trabajar en la clínica y si no, pues me voy a una farmacia o si no, que no está mal, pero luego no sabemos ni qué otras opciones hay. Entonces me dediqué a buscar opciones. Y fue así que en vez de realizar mi servicio social en el pueblito, que me hubiera gustado mucho porque me encanta pues tener contacto con la gente, me encanta platicar con la gente, socializar. Entonces, relación médico-paciente no era mi problema, eso me encanta y platicaba yo con los pacientes, echábamos ujú, bromas, la pasaba yo bien con los pacientes, pero lo que estaba alrededor de eso no me satisfacía. Entonces, por eso decidí hacer el servicio social en investigación y realizándolo ya en una unidad de investigación aquí en el Hospital General de México, ujú, fue que comencé a ver la posibilidad de entonces realizar una carrera científica. Y fue así que también empecé a tratar de hacer mi primer el doctorado aquí también en la Facultad de Medicina, ujú, pero para ese entonces yo ya tenía a mi novio alemán, que lo conocí en el hospital donde estaba ujú, internado. Él ahí también hizo su parte de su internado o de su servicio. Nos conocimos y pues entonces estamos juntos hasta ahora, pero pues yo siendo estudiante de un doctorado aquí en México y obteniendo una beca mínima, no era ujú, suficiente para los dos para poder sobrevivir. Tendríamos que ujú, sobrevivir con pues ayuda de nuestros papás, ¿no? Y tampoco ujú, a esas edades ya tampoco uno puede permitirse eso, ¿no? Tiene uno que independizarse, ser un poco más autónomo. Entonces fue así que decidí que no nos convenía quedarnos en México. Y solamente por eso, ¿no? O sea, ujú, fue la mayor, o la razón principal por la que nos fuimos, porque ¿cómo vamos a sobrevivir aquí con esta bequita? Y él ujú, estaba también haciendo sí, su especialidad, pero él por ser extranjero, pues no recibía pago. Entonces yo sé, ujú. tenía que soportar ahí, no apoyar el crecimiento del noviazgo.
Ujú. Qué bueno que mencionas esto porque nos vamos adentrando un poquito más a las condiciones ya particulares, más personales, pero que no deja por eso de ser un tema público, justamente, porque mi siguiente pregunta es, ¿qué ¿qué condiciones hay en México para el desarrollo de la vida científica en general, ¿no? Para cualquier persona, pero en particular para las mujeres, para una mujer que desea ser científica? ¿Qué es lo que tu Sí, mi Maru, pues experiencia te dice? es muy buena pregunta y quizá aquí valdría la pena agregar unos cuantos datos importantes, no solo a nivel mexicano, sino a nivel internacional. Fíjate Ujú, que en el 2023 salió este reporte global de la brecha de género, donde ujú, estudiaron a 146 países y en este foro económico global eh, se encontró que las mujeres representan solo el 29% de la fuerza laboral en las áreas STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ujú, Y al menos en Estados Unidos, de ese 30%, solamente 15% está conformado por mujeres latinas y 9% por mujeres afroamericanas. ujú, También otro dato importante es que el año pasado existe un premio Nobel, no es el premio Nobel de Economía, pero es un equivalente. ujú, El año pasado lo ganó una mujer ujú, por sus aportes en tratar de entender por qué las mujeres ganan menos que los hombres. Ese fue ujú, el premio Nobel en el que lo que se encontró es que hay mucho menos mujeres en las áreas, no solamente en las áreas STEM, en otras áreas, pero en las áreas STEM esto es increíblemente resaltado. ujú. Y encontré también que en los últimos 200 años, a pesar de que ha habido un crecimiento económico global, donde se esperaría que ya al haber mayor crecimiento, entonces también las mujeres estamos siendo más involucrados, siendo más parte en la fuerza laboral. Esto Ujú, no ha ocurrido así y las mujeres ganamos en promedio 13% menos que los hombres. Es decir, número ujú, uno, no hay tantas mujeres en estas áreas y número dos, las pocas que hay ganan menos que los hombres. Y eso ya ujú, son temas delicados, ¿no? ujú, ¿Qué ocurre en México en comparación con otros países? Y al menos yo lo puedo decir por la experiencia que he tenido, qué es lo que se ve y qué es lo que se sabe. Al menos en países donde la investigación científica, el desarrollo y la innovación, la tecnología tienen alta prioridad, sus productos internos brutos lo reflejan, ¿no? El gasto que se le da a estas áreas. Por ejemplo, en Suecia se gasta el 3,5% en áreas de ciencia y desarrollo, mientras que en México gastamos el 0,35%, ni siquiera la mitad de un wow. por ciento. Esto ya nos dice todo, ¿no? La pregunta que me haces te la respondo con este dato. ¿Y esto cómo se refleja en términos reales, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver muy claramente? ¿Qué es lo que pasó durante la pandemia? ¿Quiénes desarrollaron las vacunas? ¿Quiénes tuvieron acceso a a la vacunación de primera instancia? Aquellos países que invierten en ciencia y desarrollo, ¿no? Eso es en términos generales, amplios. Pero cuando hablamos también de la brecha de género en las diferentes instituciones, también podemos ver marcadamente todas estas, de cierta forma, injusticias, pero no es nada más una injusticia, sino también es una ineficiencia a nivel institucional global, ¿no? Porque las mujeres no solamente son injustamente tratadas, no somos injustamente tratadas por estas brechas, sino también somos subutilizadas y subincentivadas, ¿no? En la fuerza laboral. Ujú, Y como lo vemos, te cuento esta anécdota, o no es anécdota, es una realidad, ¿no? Yo trabajo en el Instituto Karolinska, donde se eligen los premios Nobel de Medicina y Fisiología cada año. Ahí en el ujú, instituto se encuentra el comité de los miembros que dan este premio, que deciden ujú, dar este premio ujú, a nivel internacional. De los miembros del comité, solamente una fracción muy pequeña son mujeres, ya, el comité. Luego, los premios Nobel que se han entregado a lo largo de 100 años, solamente han habido un 6% que lo han recibido las mujeres, ¿no? ujú, Luego, cuando voy a mi instituto,
voy pasando por los pasillos, que en el Instituto Karolinska tiene los pasillos más largos dentro de un hospital en toda Europa. Entonces vas pasando por los pasillos y vas brincando de unidad a unidad, ¿no? Cirugía, cardiología, patología, etcétera. Y en esos pasillos se encuentran muchas veces, no siempre, no en todas las áreas, pero se encuentran las fotos de los jefes y jefas de servicio. Es Ujú, increíble. Es increíble ver que es principalmente hombres. Sí, hay varias ujú, mujeres, pero es muy poco ese porcentaje. Yo diría un 10% ya es mucho, ¿no? ujú, ujú, Que son mujeres. Y luego terminas de pasar todos esos pasillos y llegas a tu unidad, a tu centro de investigación. Y te encuentras que el 10%, 10-20% quizá es de hombres. Es decir, la fuerza laboral la estamos ejerciendo las mujeres, pero los puestos de liderazgo son cubiertos por los hombres, ¿no? Entonces, ahí es donde se encuentra una de las razones de todas estas disparidades, ¿no? ujú, ujú. Puestos de liderazgo no tenemos representación femenina en estos grandes puestos de liderazgo y hay esta brecha que te estoy platicando en datos, ahí mismo lo puedes observar, ¿no? En la práctica. Y en México, pues ya empezando con este dato de 0,35%, que bueno, se piensa que este año va a aumentar hasta el 0,6%. Eso es bueno. Sin embargo, número uno, ya esperemos que ocurra, y número dos, aún falta un camino, ¿no? Algunos, ¿cómo se llaman? Autoridades internacionales sugieren que los países deben de invertir al menos 1% en ciencia y desarrollo. Entonces, todavía nos falta camino. Y cuando lo ves aquí también en las instituciones, pues existen todas aquí en México, ¿no? Existe muy marcadamente pues estas diferencias, ¿no? También de representación, de liderazgo. Y claro que algunos este, circunstancias también llevan o empujan, impulsan que esta disparidad ocurra, por ejemplo, la maternidad, el embarazo, Ujú, ¿no? La lactancia, la crianza de los hijos. Esto nos representa a nosotras una pausa importante en nuestra carrera que no sí. solamente afecta nuestros bolsillos, afecta pues toda la carga que lleva nuestra familia, ¿no? Número uno. Ujú, Y número dos, pues nos vuelve a someter el sistema a un retroceso, a pesar de que nos cuesta mucho a las mujeres, ya por todas estas cuestiones sociales y cuestiones de cuidados, terminar una carrera, hacer estudios de doctorado, de postdoctorado, posgrados o avanzar simplemente en algunas profesiones, ya estas circunstancias naturales nos limitan ujú. muchísimo. ¿Por qué? Porque el sistema no está hecho para nosotras. Claro. ¿Tú por qué crees que en México hay tan poca inversión en pues el desarrollo de la ciencia, en la investigación científica, Sí, en la formación sí. de personas científicas? ¿Por qué Eh, crees? mm, Me gusta la pregunta, no es que yo lo sé, sino es que yo creo que es porque pues México es un país muy grande, es un país altamente o densamente poblado, somos 120, más de 120 millones de habitantes, un país en vías de desarrollo, si lo queremos llamar así, diferente en comparación con otros países. Tenemos una población muy heterogénea, unas situaciones socioeconómicas también muy heterogéneas a lo largo de todo el país. Entonces, claro que hay prioridades, ¿no? Hay alta Ujú, pobreza en nuestro país, entonces ciertamente se tienen que cubrir otras prioridades. Sin embargo, creo que el problema es que ha faltado un poquito tener más ojo o más sensibilidad en la importancia y más educación, ¿no? Sobre la importancia que tiene dedicarle buena inversión a la educación, a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Para que nosotros también seamos autónomos, México sea autónomo, produzca también sus propios medicamentos, sus propios programas de educación, sus propios tratamientos, sus propias leyes, sus propios, ¿no? Y no sí, estemos consumiendo todo lo que hacen otros países. Un ejemplo, ¿qué es ujú, lo que está ocurriendo ahorita a nivel de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está teniendo justo ahorita su máximo boom, ¿no? En este momento ujú, están ocurriendo los grandes cambios que en 1, 2 años vamos a ver como hoy ya pasó el tiempo cuando tuvimos que hacer algo. ujú.
Ujú, ujú, Entonces, ujú, en esta organización internacional de los peritos, ¿no? Los evaluadores internacionales que van a tomar las guías, los guidelines, ¿no? Las guías para el uso ético de la inteligencia artificial, en estos comités solamente de 56 miembros internacionales a nivel global, solamente dos personas latinoamericanas, ¿no? ujú, Una de ellos es mexicana, afortunadamente. Sin embargo, ahí te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Porque entonces nosotros vamos a consumir lo que otros países están en este momento decidiendo, ¿no? ujú, Tomando pues la decisión importante para que nosotros realicemos o tengamos uso de la inteligencia artificial de acuerdo a lo que otros están decidiendo con, ujú. con unas circunstancias completamente diferentes de las que tenemos en México, ¿no? Y así en cada país. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos algún cambio importante, tendríamos que entonces considerar, pues, invertir un poco más de tiempo, dinero, Ujú, esfuerzo y visión en, ujú, pues, por ejemplo, inteligencia artificial. El futuro va a ser digital, ¿no? ujú. Y es lo que no estoy viendo tanto en comparación con lo que Eh, he estado viendo en Argentina, Colombia, Chile. México no estamos todavía a la par. Ujú. Justamente, por ahí iba mi pregunta, porque es decir, sí, efectivamente, somos un país con un territorio bastante grande, no de los más grandes, pero sí somos con un territorio bastante grande y una población también de 130 millones de habitantes, pero yo creo que además históricamente no ha habido una apuesta al desarrollo del conocimiento científico. No creo que tenga directamente que ver porque creo que también somos un país con recursos abundantes y también con recursos financieros, no solo recursos humanos o recursos materiales, sino también recursos financieros que podrían haber diseñado una política de formación científica para que hubiese mucho más conocimiento científico que también nos permita tener nuestras propias como modelos de desarrollo científico, ¿no? Creo que no se le, no ha habido esa visión. No sé, o sea, me imagino, por ejemplo, algunos países que como Turquía en el siglo XX invirtió en la formación de muchos jóvenes en el exterior, ¿no? En Europa, justamente para que ese conocimiento regresara al país, pues a contribuir, digamos, al desarrollo de la ciencia nacional, si se le puede nombrar de esa manera. Y creo que, pues incluso en México, muy malévolamente, se ha apostado incluso a, a que se pierda conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, pues me remito, perdón que me estoy metiendo como por estos lados, pero me remito al tipo de investigación científica que se estuvo realizando en décadas pasadas en México, en donde estaban como todo puesto para que hubiese pues más bien como un desarrollo industrial privado. ¿No? Donde las empresas privadas hicieran uso de ese conocimiento científico y no pues no hubiese como una inversión en la ciencia dura, en la ciencia médica, por ejemplo, ¿no? Sino que están las investigaciones diseñadas y supeditadas a aquello que las grandes empresas necesitan. No conozco profundamente el tema, pero me parece que pues por ahí va la cosa, Angélica. Es correcto, Maru, es correcto. Y sabes, creo que todo el principio detrás de todo esto, cuando comparamos la industria privada contra las instituciones públicas, universidades, creo que el concepto detrás que hace la gran diferencia es el denominado colaboración, cooperación.
Cuando Ujú, tenemos aquí financiamientos, por ejemplo, en la universidad, número uno, es muy difícil obtenerlos, ¿no? Universidad nacional o instituciones públicas, ¿no? Es muy difícil obtenerlos. Cuando tienen los grupos de investigadores o investigadoras ese financiamiento, quieren hacer el mejor uso de ¿no? Pero claro que les costó muchísimo trabajo y es muy difícil cooperar, colaborar. Y eso yo lo he visto en muchas instituciones aquí, ¿no? Que hay grupos que hay conflicto, hay inercia, fricción entre ellos mismos y entonces puede ser hasta que dos grupos tienen financiamiento y están tratando de descubrir la rueda, ¿no? En términos de competencia. Entonces, ese es un mal manejo de las inversiones, ¿no? De los financiamientos que obtenemos. ujú. Sin embargo, si tuviéramos una mejor concepto y uso y ejecución de la colaboración científica, esto pues no sería ninguna pérdida de dinero ni de tiempo, al contrario, sería ganancia no solo para nosotros como grupos de investigación, sino para la sociedad, que es para quienes trabajamos, ¿no? O para quien se supone que debemos trabajar. Ujú, Entonces, ujú, eso es algo que ocurre también a nivel nacional y como sociedad, creo. ujú, Hay mucha competencia en algunos rubros, ¿no? En general, los mexicanos somos muy amigueros, somos muy sociables, somos altruistas, ¿no? Nos ujú, interesamos por el otro, pero en términos de competencia, claro, hay pocos medios y los pocos medios que hay, pues cada quien quiere ujú. y se entiende de cierta forma, ¿no? Que quieran hacer uso, aprovecharlo, se tiene que. Pero como no tenemos esta formación cultural de cooperación, colaboración, como en otros países, por ejemplo, Japón, ¿no? En el que la visión, pues es el bien común, no el bien personal, Claro. no el propio. Eso es lo que nos hace un poco de falta, además de todas las políticas, etcétera, pero es un problema complejo, ¿no? Multifactorial. No podemos Ujú, culpar solamente a una causa, es claro. diferentes causas, pero creo que es importante que mientras más tenemos mayor representación, volvemos al papel de las mujeres, ¿no? Sí. Quienes toman las decisiones, quienes hacen investigaciones, quienes no, quienes están al frente, principalmente son hombres. Y las mujeres quedamos excluidas y las mujeres tenemos otra visión, tenemos otras capacidades, tenemos otras habilidades que no se han conjuntado, ¿no? Para poder tener algo que pueda ser de uso común para toda la sociedad. Entonces necesitamos esta representación, visibilidad, necesitamos que disminuya la brecha salarial y de financiamientos, porque ya por ser mujer, muchas veces no recibes el financiamiento para tus proyectos porque tienes tú el potencial de embarazarte, entonces eso le va a perjudicar al instituto, entonces ¿para qué contratamos a una mujer si mejor tenemos a un hombre, ¿no? Entonces, todas estas Claro. políticas son las que no existen, no están claras, las que se tienen que redefinir, se tienen que afinar, se tienen que ajustar, también de acuerdo a los tiempos en los que estamos, ¿no? Hemos avanzado Ujú, mucho como sociedad global, pero ahorita seguimos estancados en que, bueno, ya sabemos mucho, se ha hablado mucho, pero no se ha hecho mucho, se ha hecho poco, ¿no? ujú, Hay muchos modelos a seguir, apoyos profesionales, las desigualdades en la carga de trabajo y responsabilidades familiares son casi, no ujú. pueden comparar, ¿no? Y esto Claro. hablar, se tienen que cambiar, ¿no? Mediante, pues, políticas institucionales, mediante programas de desarrollo para mujeres, desarrollo personal, desarrollo profesional, facilitar estos equilibrios, ¿no? Del trabajo y la vida personal. Fíjate lo que están haciendo algunas compañías y me parece muy, este, eh, claro, ellos tuvieron sus intereses particulares y al principio, pero actualmente muchas compañías, o sea, privados, están cambiando sus prácticas con la introducción de modalidades de trabajo flexibles y favorables para las familias. Y también, por ejemplo, les proporcionan guarderías in situ. Esto es fenomenal, ¿no? Y esto Ujú, se han dado cuenta que, bueno, claro que les funciona a tener, pues, individuos y principalmente mujeres descansadas, productivas, felices, ¿no? Si tienen resueltos algunos de los problemas que normalmente luchamos, ¿no? Con el cuidado de la ujú. familia, por ejemplo. Pero también porque se dan cuenta las compañías de todas las ventajas que tiene tener personal femenino. ¿Y Entonces, sí, cuáles son esas ventajas? de tener mujeres, Sí. muchísimas. Por ejemplo, ahora a nivel científico, algo muy interesante que está ocurriendo en los últimos, yo diría que en los últimos 3, 4 años, es que normalmente cuando haces algún estudio en ratas, ratones, en humanos, casi siempre en modelos animales son masculinos. Y después se aplican lo que encontraste a humanos, ¿no? Hombres y mujeres. Ujú,
O luego se hacen los estudios principalmente en hombres, ¿no? A hombres adultos de 70 kilos de peso, un patrón muy específico. Y nos Ujú, damos cuenta al transcurso de los años y de las décadas que muchos tratamientos no eran estudiados para las mujeres. No supimos ujú. cuáles eran los efectos, ¿no? Y entonces ahora es casi Nada obligatorio. más te interrumpo para ponerte un ejemplo, los medicamentos para el VIH-Sida, ¿no? Exactamente. Por Ujú, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es simplemente cuando no se considera tener dos grupos, hombres y mujeres con características completamente diferentes, ya a nivel hormonal, ¿no? ujú, sí. No puedes aplicar, estudiar el mismo medicamento con las mismas bases a los dos Ujú, grupos. Siempre tienes que especificar, siempre tienes que tener tus controles bien claros, ¿no? Los dos grupos. Y eso es lo que no se hacía. Y entonces esta ujú, discusión ha estado tomando lugar en los últimos 3, 4 años de forma muy importante, que ahora las revistas, por ejemplo, las revistas científicas, para que tú puedas someter un artículo de investigación y te lo puedan publicar, y ahora no te lo publican si no tienes estos grupos controles, ¿no? ok. Clarificando las diferencias entre Ujú, hombres y mujeres, pero para los estudios científicos. Ese es un mero ejemplo, ¿no? De ujú, las ujú, diferencias que hace esto. Y claro que también tienes, por ejemplo, las mujeres también se han visto que tienen mayor capacidad de estas, se llaman capacidades blandas, que son las de, no porque sean débiles, sino blandas, es porque son habilidades sociales, ¿no? De comunicación, ujú, de trato social, ¿no? Si hay mujeres, sí. tienen más chance de que tengan picnics o de que se vayan de after work, de que, ¿no? Que hayan más interacciones sociales, que es lo que promueve las colaboraciones. Por un Ujú, lado, y por el otro, pues también agregan capacidad intelectual, ¿no? Agregan contenido a todas las investigaciones, ¿no? ujú, Por mencionar brevemente algunos. ujú. Eh, en relación a lo que comentábamos hace unos minutos, que sobre las condiciones que hay para que una mujer se pueda formar como, como científica o incluso que pueda desarrollarse profesionalmente. Ya sabemos, en México las condiciones no son óptimas y no hay muchas oportunidades para las mujeres, pero tú lo lograste aunque sea en el extranjero. ¿Qué dirías tú a alguien que está justamente en una situación como la que tú estabas hace 18 años? Y cuál fue el camino que seguiste? Digo, porque por supuesto que hay que intentar de distintas maneras cambiar las condiciones que existen en México, pero mientras eso llega, mientras logramos eso, ¿cuál es el camino que alguien, una mujer joven que nos esté escuchando, por ejemplo, ahora mismo, y que desea desarrollarse científicamente, que podría seguir de acuerdo a tu experiencia? Sí, yo creo que siempre tratar de buscar esos roles, ¿no? Que es muy importante. Se mencionan mucho, pero seguimos sin tenerlos. Buscar a otras que ya lo han hecho y preguntarles, ¿no? Acercarse a quienes ya lo han hecho. Esa es una forma relativamente fácil de hacer. Pero para poder tener estos roles, pues también necesitamos tenerlos físicamente, ¿no? Existen, ¿dónde están? ¿No? ¿Cómo se llaman? La otra es, pues, que no hay que tener miedo, ¿no? A enfrentarnos en la vida a lo que queremos. O sea, si tú tienes un sueño con que lo puedas soñar, es posible que lo puedas realizar, pero mientras no lo puedas soñar, jamás va a ocurrir. Sin embargo, del otro lado, no pierdes nada con intentar. Perderás algunas veces tiempo, quizás dinero, quizá otra cosa, pero siempre vas a formarte, ya sea con errores y a tratar de evitarlos después, o vas a encontrar caminos, ¿no? Que sirvan y funcionen para ti. La otra también es, hablamos de desarrollo profesional, pero también desarrollo personal. Es muy importante que pues tengamos muy presente qué significa si tenemos una relación romántica, alguien con quien estamos, es muy importante también que esa pareja, esa persona, pues nos ayude también a impulsarnos, ¿no? Que podamos crecer como pareja. Pero hay muchas relaciones que actualmente les llaman tóxicas, relaciones tóxicas que no permite ese crecimiento personal, ¿no? Para poder crecer profesionalmente, creo que es menester crecer personalmente. Entonces hay que tener un círculo de personas con las que podemos crecer, ¿no? Que podemos preguntarles, que podemos saber para dónde va un camino, para dónde va el otro,
preguntar también en las instituciones, ¿no? ¿Cómo se puede llegar al objetivo al que yo quiero llegar? ¿No? ¿Cómo puedo ser investigadora si estoy siendo bióloga? ¿Cómo puedo hacer un intercambio en España si estoy estudiando química en Epistacala? ¿No? Hay que hacernos esas preguntas, hay que hablar fuerte, hay que hablar claro, hay que transmitirlo esto a nuestras colegas, las que nos rodean, ¿no? Hay que buscar, y entonces en esos tiempos de acceso a las redes, a todo, es muy fácil ahora sí encontrar todos esos roles, acercarnos, preguntarles, y quién sabe, ¿no? En una de esas, esa persona que le preguntaste sabe de una posición en España, la que tú querías, ¿no? Yo ahorita, me atrevo ahorita aquí a mencionarlo, estoy siendo ahorita consultora científica y estoy también enfocándome a mujeres, mujeres que quieren realizar carreras científicas, carreras en el área de investigación y no solamente en áreas investigativas, sino también personales, porque todas nos encontramos ante desafíos que otras no entienden, otras en otros campos de la ciencia, no es que no entiendan, sino que no han experimentado. Y quizás sí, pero no se habla mucho. Por ejemplo, el estrés, la depresión, el burnout, maternidad, lactancia, vivir en el extranjero, todos estos problemas que pensamos que nosotras tenemos que abrirnos el camino nosotras mismas, ¿no? Cuando ya algunas lo han hecho. Y Ujú, entonces, ofrezco en estas consultorías, pues es la visión holística, la visión humana, ¿no? Porque para todos estos roles creo que es muy importante humanizar los roles. Una científica te la ponen como una chava con su bata y el microscopio. Un hombre científico te lo ponen igual. Pero en realidad una científica es eso, pero también es mamá, también es amiga, también le gusta la pachanga, también hace inmersiones heladas, también toca la guitarra, ¿no? ujú, O hacer ujú, mil cosas. Entonces creo que eso es lo importante de humanizar los roles, ¿no? De aterrizarnos a la realidad. Bueno, somos humanos, así como con cualquier profesión. Entonces, ujú, promover la igualdad de género mediante estos roles. Encontrar entornos laborales inclusivos. Una gran recomendación que les quiero dar a las chavas, mujeres que quieran incursionar en un nuevo proyecto, en una nueva institución, siempre fíjense bien de qué se trata el lugar a donde van a ir. No importa, o sea, claro que importa el proyecto de investigación, si es lo más importante para ti, ten presente al lugar a donde vas. Es lo más importante, quizá más importante que tu proyecto, porque si vas al lugar donde solamente hay hombres o donde se vive un ambiente misógino, machista, eso es muy fácil de detectar, eso lo detectas inmediatamente. Aunque esté el proyecto de los sueños, huye, huye porque eso te va a poner el pie. Podría recomendar, aviéntate, ¿no? Aviéntate, sé valiente y lucha por tus sueños. Pero creo que estamos en un mundo ya ahora tan flexible que es mejor y nos va mejor cuando buscamos lugares donde nos sintamos bien, ¿no? Si uno está bien, hace las cosas bien y no al revés. Entonces ujú, tienes que estar tú exacto. bien para abrirte tu camino. Y puede ser que te vas a un laboratorio donde nada, no tiene nada que ver, o quizá tiene poco que ver el proyecto de tus sueños, pero si te sientes apoyada, si te sientes cuidada, si te sientes orientada por todos tus colegas alrededor, vas a lograr realizar el proyecto de tus sueños porque te van a apoyar para realizarlo, ¿no? Entonces vale Mm, la pena muchísimo no solo evaluar quién va a ser tu tutor, cuál es el proyecto que vas a realizar, pero el lugar en el que vas a estar, ¿no? Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia en estos caminos. Actualmente hay muchos artículos en los que hablan de las mujeres que salen de la investigación precisamente por estos problemas. Y yo te confieso aquí que estoy ahorita en México porque yo después de 15, 16 años de estar trabajando en el área de la científica, pues me llegó mi momento de depresión, de burnout, mm, estando lejos de mi país después de tanto tiempo, siendo mamá de dos pequeños, haciendo una carrera científica extremadamente competitiva en áreas ujú, donde en los premios Nobel y son donde solo hay hombres, pero las otras somos mujeres las que hacemos el trabajo claro. y sin este círculo, ¿no? De apoyo, que era familia y amigos. Entonces, Amigos, muy difícil ya. Los últimos años, claro. muy difícil. Y yo estoy ahorita en este momento tomándome mi sabático, porque eso es algo también muy importante, lo que mencioné al principio del jefe de mi grupo donde estamos. Ujú, Este ha sido mi gran apoyo porque él se ha interesado mucho en mi bienestar como persona, no como investigadora, sino como persona. Él sabe, ujú, entiende y conoce que mi situación es familiar. Tengo novio y dos hijos pequeños, entonces sabe, ¿no? De qué se trata. ujú. No me exige tiempos extras, no exige a nadie. Él entiende las situaciones personales y creo que es algo que que uno también tiene que entender, tiene que aplicarlo, ¿no?
qué maravilla lo que estás diciendo, porque creo que es muy importante saber que una puede estar en buenas condiciones y realizar una carrera. Es decir, no se tiene que sufrir. Al Exactamente. conocimiento científico no se tiene que llegar a través del sufrimiento. También se puede hacer ciencia, también se puede desarrollar una carrera profesional sin necesidad de tener obstáculos y tropiezos y maltratos a lo largo del camino. Exactamente. Pues mira, se nos acabó el tiempo, pero yo sí quiero que hablemos de esa parte que leí en tu currículum que tiene que ver con el COVID y eso, porque me parece un tema que nos ha tocado vivir tan cerca y entonces sí quiero hacerte de una vez la invitación para que hablemos en otro programa específicamente de ese tema pues nos estaremos poniendo de acuerdo, pero por lo pronto, muchísimas gracias. Ha sido una charla súper entretenida, interesante, sobre todo interesante, que a mí me deja pues con un muy buen sabor de boca en la cocina de Chabela. Muchas gracias a ti, Maru querida. También me sentí estar aquí en la cocina con Chabela y contigo. Este, sí, no tengo más que agradecerte por este espacio y también quedar a las órdenes de todas ustedes, de las que nos escuchan. Si necesitan cualquier tipo de apoyo en estas áreas, por favor, contáctenme. No muerdo y Déjanos siempre tus estoy abierta. contactos. Dejo mis contactos y con mucho gusto estoy ahí para lo que gusten, mi Maru. Y claro que sí, hablamos de COVID la próxima. Desmenuzamos el COVID, ¿no? En la próxima sesión en la Esa- cocina. Exactamente. Muy bien. Claro que Pues sí. muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.